de esa humillación y de esos siervos de Dios que se humillaron. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Estábamos leyendo, vamos a comenzar esta segunda parte que hablamos del humillarnos delante de la presencia del Señor. Estamos leyendo, allí leímos en Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo del 11 al 14, donde en el 14 dice específicamente que Dios le dijo a Salomón cuando construyó el templo allí: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, en el nombre poderoso de Jesús, y dice, si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo, dice la palabra, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén. Pero acá hay algo muy importante también en esta palabra, que Dios pone estos puntos, que dice, si se humillare, amén, si oraren y buscaren su rostro y si se convirtieran de sus malos caminos. Pero el punto principal es humillarnos delante de la presencia del Señor. Y habíamos leído anteriormente que humillarnos delante del Señor, la humillación tiene 5 puntos. Y ahora vamos a leer el quinto punto, que es el beneficio de la humildad. ¿Qué beneficio tenemos cuando nos humillamos delante del Señor? No nos degradamos, sino que Dios nos toma en su regazo y nos restaura. Humillarnos delante del Señor no es degradarnos, no es ser menos, sino que nosotros nos menguamos para que el Señor esté en nosotros, para que Él nos llene. Menguamos nosotros en esa humillación, es apartarnos de nosotros mismos para que el Señor entre nosotros y nos llene con su Santo Espíritu. Dice que en la Biblia nos enseña que Dios exalta a los humildes y que la humildad abre la puerta a su gracia, bendición y una relación más cercana con Dios. ¿Vieron lo que hacen la humildad delante de Dios? Nos acerca más a Cristo, hermanos. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, nos acercamos más a su presencia. Menguamos nosotros, nos hacemos a un lado y allí Dios nos recibe y Dios nos escucha y Dios nos levanta y nos restaura. Y voy a leerle allí, búscame Filipenses 2, del 5 al 8. Y Jesús es un claro ejemplo de la humillación. Vamos a leer allí en Filipenses 2, 5 al 8. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Vieron lo que dice? Estando en condición de hombre, Dios, estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte. Y era Dios, hermanos. Amén. Dice que Jesús era manso y humilde. Y me viene un pasaje cuando dice allí, cuando estaba en el Monte de los Olivos y lo vienen a buscar para apresarlo, para llevarlo ante los fariseos y los escribas allí, para acusarle. Dice que viene el ejército y Pedro saca una espada, ¿verdad? Y le corta la oreja a un soldado allí. Y Jesús le dice, no, Pedro, no te preocupes. ¿Acaso yo si diera una señal no vendrían legiones de ángeles y me rescatarían? Amén. Pero en la humildad de Dios como referencia, como ejemplo, porque lo que dice allí la palabra es un ejemplo para cada uno de nosotros. Amén. En condición de hombre, no dice Dios, en condición de hombre se humilló hasta la muerte, hermanos. Amén. No se olviden que Cristo era carne, era sangre. Él padeció en aquella cruz. Los latigazos, la corona de espinas, ¿verdad? El ser clavado en aquel madero. Él sufrió. Dice que cuando estaba allí cuando estaba en el Monte de los Olivos, cuando oraba al Padre, dice que sus vasos de sangre por dentro se reventaron y transpiraba sangre. Él dice que transpiraba sangre, se agudizó el dolor
cuando eso después fue trasladado a los latigazos, el dolor fue peor, se agudizó. Una de las cosas, hermano, que nosotros nunca nos podemos olvidar es lo que Cristo hizo en aquella cruz por nosotros. Amén. Eso es algo que tiene que estar, pero miren, más que grabado a fuego en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, hermano. Amén. En lo que Cristo hizo por nosotros en aquella cruz del Calvario. Amén. Algunos quizás lo tienen por poca cosa. Nosotros tenemos que reconocer ese acto de amor siempre. En esta noche que vamos a tomar esa Santa Cena. Amén. Eso es un acto también de humillación delante de Dios. Reconocer su señorío. Reconocer lo que Él hizo en aquella cruz del Calvario. Amén. También dice David en el Salmo 51, reconoció su pecado de adulterio y asesinato y clamó a Dios por perdón, humillándose, perdón, en su misericordia. David, siendo un rey, pecó, pero él se humilló delante de Dios, independientemente de que él tenía un corazón conforme al de Dios. Fue un hombre. Amén. Y más allá de que era un rey, que quizás en aquel entonces, bueno, los reyes tenían permitido hacer lo que se le placiera, pero delante de los ojos de Dios no. Y dice que se humilló delante de la presencia del Señor, no le importó nada. Cuando dice la palabra que cuando él tiene Betsabé, esa mujer con la cual él concibió un hijo, dio a luz a ese hijo, nació casi muerto. Y dice que él fue y se encerró en una habitación y se arrancó todo lo que tenía, su joya, su corona, su vestido, y se tiró en la tierra, hermanos. Y era rey. Y se tiró y se revolcó 7 días allí, clamando a Dios por la vida de ese hijo. Clamando a Dios por la vida de ese niño. No le importó ser un rey, no le importó nada. Dice que él se tiró allí, en el silicio, en la tierra, en el polvo, quizás, yo no sé, la Biblia no dice, pero en el barro allí, quizás no sé lo que había. Pero él se humilló, hermanos, siendo él quien era. Después también tenemos a Elías, en Primera de Reyes 18, dice que se humilló ante Dios, reconociendo su dependencia, la dependencia de Dios, y oró por lluvia, mostrando la conexión entre la humildad y la respuesta de Dios. Amén. ¿Se acuerdan de Elías? En la palabra dice que él, bueno, por su palabra no llovió durante 3 años y medio para que hubiese una especie de castigo así para el pueblo de Israel por su desobediencia, por la idolatría, por lo que estaba aconteciendo allí. Pero después dice la palabra que Elías se humilla, sube al monte allí y se humilla 7 veces delante de Dios para orar por lluvia. Y era Elías, el profeta de Dios, aquel que en la transfiguración de Jesús apareció con Moisés allí en el monte. Amén. Un siervo de Dios también se humilló delante de la presencia del Señor. Y miren, hermano, quiero que me leas Daniel 10:12. Gloria a Dios. Y miren otro ejemplo aquí de Daniel. Creo que yo lo tengo igual por aquí. Quiero leerles también, mientras busca el hermano allí, Daniel 10:12, Nehemías 8:6. Aquí Nehemías, un siervo de Dios, el cual fue llamado para restituir, para restaurar los muros de Jerusalén. Dice allí en Nehemías 8:6, dice, estaban todos reunidos y bueno, se empezó a leer el libro de la ley del pueblo de Israel. Y dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Amén. 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 Reconociendo nuevamente a Jehová Dios de los ejércitos. Restaurando Jerusalén, restaurando aquellos muros, aquellas puertas que fueron prendidas a fuegos. Pero el pueblo de Israel se unió y se humilló delante de la presencia del Señor. Encontraste Daniel 12, por favor, léemelo. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte a la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Daniel. Todos conocen la historia de Daniel, ¿verdad? Amén. Ese siervo de Dios.
Dice aquí la palabra anteriormente a lo que el hermano leía allí, que él estaba turbado por una visión que había tenido. Y dice que empezó a ayunar y se postró delante de la presencia del Señor. Y dice que oraba y oraba, 21 días allí orando estuvo y clamando a Dios. Y la respuesta llegó a lo último allí. Dice que el ángel lo tocó. Y dice que le dio una fuerza allí, hizo una mano y me restituyó, me restauró. Pero el ángel le dijo, no te preocupes, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte delante del Señor. Amén. ¿Vieron, hermanos, qué prioritario es la humillación ante Dios? Y vuelvo a repetir, no es rebajarnos, porque ante Dios no nos estamos rebajando. Le estamos dando gloria y honra. Amén. Estamos dando gracias. Amén. Le estamos dando las gracias por habernos salvado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y también, hermanos, dice aquí que el humillarse no es señal de debilidad, como leíamos hoy, ni de timidez, ni de temor, sino de indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. ¿De dónde viene tu fortaleza, hermano? Dios. De Cristo. Cristo nos fortalece. Miren, en otro tiempo nosotros íbamos a otra iglesia lejos de aquí y yo salía tarde de trabajar y salíamos con mi señora alto del piso, así tomábamos un ómnibus y teníamos casi una hora de viaje para ir a otro lugar. Íbamos igual, no importaba si caía barretas de punta, como se dicen, llovía, tronaba, había frío, había calor, íbamos igual y salíamos sobre la hora, pero llegábamos antes del culto. No me pregunten cómo, pero el ómnibus llegaba siempre. Amén. Amén. Y yo llegaba destruido, hermano, cansado. Y ustedes saben, hermano, que yo me tiraba delante del altar y el Señor, pero clarito, sentía como una mano venía y me sacaba esas cargas, ese cansancio, ese dolor en el cuerpo y me renovaba, hermanos. Y alababa y preciosos los cultos. Amén. Cuando nosotros venimos y nos humillamos delante del Señor, no importa si estamos cansados. El Señor nos quita las cargas, el cansancio. Cuando nosotros predisponemos nuestro corazón allí, el Señor nos restaura. El Señor nos restituye. El Señor nos da nueva fuerza. Dice la palabra que Él da fuerzas como la del búfalo. Imaginemos, no, hermano. Amén. Entonces dice también allí que el humillarse no es señal de debilidad, como leíamos recién, ¿verdad? Es verdad, es de ser fuertes, es de tener fortaleza. Podemos ser humildes y a la vez audaces y valientes. Amén. Podemos ser. Vieron a veces que uno dice, pero aquel. Pero sin embargo, capaz que es audaz y valiente. Miren, hermano, David. Lo cito a David nuevamente porque David dice que dentro de todo su ejército tenía 30 valientes. Amén. Imaginémonos que dentro de esos 30 valientes habían grandes de estatura y habrían pequeños. Pero eran valientes, hermanos. Pero había una gran ventaja de parte de esa valentía. Tenían a Cristo. Tenían a Dios. Tenían a Jehová Dios de los ejércitos al lado de ellos. Amén. Iban y peleaban las batallas, pero no les importaba, porque Dios estaba con ellos. Amén, gloria a Dios. Dice, esto es lo que enfatiza este versículo que leíamos recién, ¿verdad? El humillarnos y reconocer a Dios por quién es. ¿Quién es Dios en nuestras vidas? ¿Qué hace Dios hoy con nosotros? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro, hermanos, es nuestra identidad con Dios. ¿Quiénes somos delante? ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Por qué estamos sirviendo a Cristo? ¿Por qué seguimos su camino? Eso es lo primordial en un hijo de Dios, tener esa identidad con el Señor. Una de las cosas que nosotros los cristianos es, si no lo sabemos, vamos y nos humillamos delante del Señor y decimos, Señor, ¿a qué tú me llamaste? ¿Para qué te puedo servir yo? Moldea en mí, decirle al Señor, moldea en mí lo que tú quieres que yo haga para ti. Dame esa sabiduría que proviene de ti, dame esa enseñanza, dame esa inteligencia, dame el querer como el hacer. Que pueda yo ser un instrumento grato para ti. Que cada vez que hable de ti, Señor,
las palabras lleguen hasta tu trono con olor fragante. Que pueda expulsar de mí lo mejor para ti. Siempre lo mejor para Cristo, hermanos. Y por último, fundamental, orar siempre. Buscar el rostro de Dios. ¿Verdad? Y veremos que los dones que Dios nos ha dado van a fluir. Amén. Dios nos dio dones, hermanos, a todos, en diferentes tareas, pero están allí. Algunos ya los han despertado, otros todavía están dormidos. Y eso es parte de la identidad que nosotros tenemos que tener delante de Dios. Eso es parte de la humillación y la humildad con la cual nosotros caminamos en los caminos de Cristo. Esa es la parte fundamental, la oración. El orar, dice la palabra, orar fervientemente, orar los unos por los otros, orar en todo tiempo, dice. Amén. Con fervor, clamar. En la palabra, leíamos la vez pasada, que el pueblo de Israel clamó, hermanos. Clamar a voz en cuello. Cuando nosotros oramos los unos por los otros, orar con clamor, con un corazón vivo, con un corazón eficaz. Y la oración llega hasta los cielos. Amén. Hermanos, que en este tiempo podamos ser humildes. Porque el Hijo de Dios tiene que ser humilde, pero que podamos humillarnos delante del Señor. Y ¿sabe qué? Lo mejor de humillarnos delante del Señor es abrir nuestro corazón a Él de par en par. Y decirle, Señor, tú sabes lo que yo tengo y lo que soy y lo que fui. Amén. Olvidarnos lo que fuimos alguna vez, hermano. Muchas veces a nosotros lo que nos pasa es que traemos el pasado a memoria. Traemos lo que fuimos. Amén. Cuando Dios ya nos perdonó, Dios ya nos limpió. Como dijo Daniel, desde el primer momento que predispusimos nuestro corazón a Cristo, hermanos, el Señor ya nos perdonó y ya nos limpió. Desde el primer momento que le dijimos, sí, Señor, aquí estoy. Desde el primer momento que nos dijeron, ¿querés aceptar a Cristo en tu corazón? Y nosotros dijimos, sí. Mira, hermano, yo nunca más me voy a olvidar la fecha en la cual yo me entregué a Cristo. Y fue un 6 de octubre, hace ya 15 años. Un 6 de octubre, hace 15 años me entregué a Cristo. Fui 3 reuniones a una iglesia. 3 reuniones fui. En la primera no me dijeron nada, en la segunda tampoco y en la tercera tampoco. Cuando fui por la 4ª vez me dijo, ¿querés entregar? Sí. Creo que la pastora iban hablando los pastores allí y dije, ¿querés entregar? Sí, quiero entregarme a Cristo. Hermanos, que en este tiempo tengamos un corazón totalmente, como decía allí la oración, quebrantado a Dios. Amén. Gloria al Señor.